Les recuerdo asimismo que esta sesión quedará grabada, por tanto, pues es importante mantener un clima cordial, de amabilidad, con un lenguaje adecuado para que todo funcione correctamente. Posteriormente, al finalizar la sesión, se estará compartiendo el enlace de la grabación para que puedan ustedes revisarla cuando lo deseen. Listo. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión síncrona. Sean cordialmente bienvenidos a este módulo propedéutico, conocido también como el módulo cero. Mi nombre es Alma Piceno, estoy a sus órdenes como facilitadora de nuestro grupo, o también se nos conoce como asesores virtuales. Y bueno, estoy para apoyarles en el desarrollo de sus actividades, en las dudas que tengan que ver precisamente con la situación académica, de manera que puedan ustedes quedar habilitados para pues el ingreso ya en una forma oficial a prepa en línea CEP al módulo 1. Para poder hacer esto, bueno, pues tendremos que quedar habilitados en este módulo cero, que es el módulo propedéutico. Eh, una presentación de su servidora, pues pueden encontrarla en mi perfil. Allí les he platicado un poquito de mí. Eh, y bueno, estoy participando como docente en prepa en línea CEP desde el 2015. Por tanto, bueno, tengo bastante experiencia en cuanto a cómo funcionan nuestros módulos. Imparto el módulo propedéutico y módulos que estén relacionados con estadísticas, ciencias sociales, humanidades. Entonces, bueno, ojalá que en un futuro pues podamos también tener más contacto, ¿verdad? Em, Doy inicio pues mencionándoles acerca de cómo funciona el aula virtual. Lo primero que ustedes ven cuando ingresan al aula de cualquier módulo, pues es este tablón de avisos que se encuentra del lado derecho, justo por debajo de su nombre, del nombre de cada uno de ustedes. Y en este tablón de avisos, pues ustedes van a encontrar información de interés para la resolución de sus actividades, para datos importantes, avisos, como por ejemplo en esta ocasión allí se nos avisó acerca del día festivo que fue ayer, ¿no? Se nos avisa también acerca de las sesiones síncronas, qué días son, a qué hora, si hay algún concurso, alguna convocatoria, también se coloca ahí a través del tablón de avisos. Entonces, este tablón es un tablón de suma importancia, el estarlo monitoreando cada vez que ustedes ingresen a el aula virtual para que estén bien enterados de todo lo que sucede. En este tablón de avisos, una servidora coloca el mensaje de bienvenida a la semana en cuestión. En este caso, bueno, ustedes pudieron encontrar justamente mi mensaje que dice bienvenidos a la semana 1. Y también, bueno, en ese mensaje adjunto un documento en PDF en donde viene un resumen de las actividades, de manera que puedan ustedes estar, eh, mm, tener conocimiento de lo que necesitan hacer y poder de esa manera pues estar mejor organizados. Eh, También a través de ese tablón de avisos se comparten las presentaciones de diapositivas. Por ejemplo, esta presentación que estamos usando el día de hoy, bueno, se va a compartir en el tablón de avisos más tarde. Perdón si de pronto me detengo, pero continúo admitiendo compañeros a la sesión. Entonces, esto es en cuanto a este tablón de avisos que es importante, que también se le conoce como foro de novedades. Entonces, bueno, ¿cuál es la importancia de este espacio? Más abajito en la misma plataforma, en el aula virtual, encontramos la presentación del módulo.
Cada módulo cuenta con esta presentación. Si ustedes dan clic a cada uno de los iconos, pues van a encontrar la información de lo que trata el módulo. Nos explica cómo se distribuyen los contenidos durante las 4 semanas que duran todos los módulos, del 1 al 23, y este módulo propedéutico, pues, que es el módulo 0, ya les comenté, también dura 4 semanas. Entonces, en la presentación del módulo viene la distribución de los contenidos en las 4 semanas. Vienen también la distribución de las actividades, son 2 actividades por semana y aparecen también aquí en esta presentación del módulo y cuál es el valor de esas actividades. Y además viene también el icono para ingresar al foro de novedades, es decir, ese mismo foro de avisos, que también le conocemos como novedades, pues tiene esa otra, una segunda ruta para poder ingresar a él. Entonces, bueno, eso es lo primero que deberemos de hacer cuando ingresemos a cada módulo, revisar de una manera exhaustiva esta presentación del módulo y si queremos, pues hasta tomar apuntes para saber bien qué es lo que nos toca hacer semana a semana y no perdernos. Y más abajito de la presentación del módulo ya tenemos en sí las semanas. Vienen las semanas, la semana 1, 2, 3 y 4 y tiene un signo a la izquierda de más o de menos. Cuando tiene el signo de más, pues están cerradas todas las actividades y si damos clic al signo de más, pues ya aparecen todos los iconos de todo lo que se puede consultar durante esa semana. Entonces, en cada semana vamos a encontrarnos los recursos que pueden ser videos, PDFs, interactivos, podcast, es decir, audios. Entonces vienen allí todos los recursos. Viene la guía que nos dice de una manera específica qué es lo que hay que hacer durante la semana 1 y cómo, hasta cómo podemos distribuirlo. Nos da sugerencias de cómo distribuir nuestros tiempos para que logremos cumplir con todas las actividades dentro de la semana en cuestión. Viene también el icono del foro Aprendiendo. Este foro Aprendiendo, pues es el espacio en el que ustedes pueden colocar sus dudas en cuanto a las actividades, en cuanto a lo que hay que hacer, eh, y ese es el foro que es revisado diariamente por el facilitador y allí el facilitador pues les contesta todas sus dudas. Entonces, justamente este foro Aprendiendo es uno de los foros en los que las actividades de esta semana nos pide ingresar y poner ahí, plantear ahí una duda, ¿verdad? Entonces, a veces, pues mencionan que no lo encuentran con facilidad. Bueno, está aquí en la semana y tiene pues estos iconitos de llamada, ¿verdad? Para que indica, bueno, que es un foro, es un espacio de diálogo, un espacio de colaboración. Entonces, en ese foro pues van a encontrar ustedes resolución a sus dudas y también algunos materiales. Por ejemplo, se han colocado allí el video de cómo subir las actividades a plataforma o cómo enviarle un mensaje al facilitador o eh, ¿qué otra cosa? Me parece que eso es lo que se ha compartido. Entonces, también pues se comparten allí tips, ¿verdad? Más abajito de los recursos y del foro Aprendiendo ya tenemos las actividades. Lo que hay que hacer son actividades integradoras, tienen una nomenclatura que dice AI 1, AI 2, significa actividad integradora 1, actividad integradora 2, son las dos que se tienen que hacer semana a semana. Luego vienen las actividades verdes del lapicito. Esas actividades se contestan directamente en plataforma y se califican de manera automática, entonces ustedes sabrán si salió bien o si salió mal. Y son actividades de repaso. En este módulo propedéutico, pues son relacionadas con los espacios de prepa en línea CEP, pero en otros módulos, pues son preguntas relacionadas con los temas, un tema de ciencias sociales o un tema de estadística o uno de biología, y entonces vienen allí, digamos que son microexámenes para repasar. Y vienen también las actividades socioemocionales, esas actividades las llevan a cabo ustedes con el tutor. Hoy hubo una reunión con el tutor de su grupo, entonces seguramente les habrá explicado cómo funciona esto de las actividades socioemocionales. Van a encontrar que deben de desarrollarlas en semana 1 y semana 3, y bueno, que tienen un valor, ¿verdad?
que es justamente esta del lapicito de abajo que dice algo sobre habilidades socioemocionales. Bueno, eso lo revisan con su tutor, pero son actividades importantes porque nos dotan de ciertas habilidades para conducirnos de una mejor manera, manejar nuestras emociones, tener una orientación hacia el logro, ser perseverantes, convivir, aprender a ser, aprender a estar. Entonces son actividades muy útiles, sobre todo en esta situación ahora de la pandemia, pues nos hace un poquito de falta apoyo socioemocional, ¿verdad? Entonces sí son actividades buenas que vale la pena. Verónica dice que no ha podido acceder a su cuenta. Como les mencioné en un correo, deben de enviar ustedes los que no han tenido oportunidad de ingresar al aula porque no tienen usuario y contraseña, deben hacerle llegar un correo al asesor tecnológico con su nombre completo, su CURP, y el mensaje de que no cuentan con usuario y contraseña para que se las haga llegar. Eh, Se nos ha informado que, bueno, se inscribió una enorme cantidad de alumnos justamente por esta situación de la pandemia, pues hubo gran cantidad de personas que están interesadas en ingresar a prepa en línea CEP, y entonces pues nos indicaron que hoy jueves iban a hacer llegar usuarios y contraseñas. Entonces, si no han llegado, hay que insistir, hay que enviar de nueva cuenta el correo al asesor tecnológico para para cerciorarnos de que nos atienda. Bueno, les comentaba yo acerca de esas actividades del lapicito, se les llama actividades formativas, las van a encontrar en todos los módulos, como ya les dije, porque son para repasar, para afianzar los aprendizajes. No las califica un facilitador ni un tutor, sino que plataforma las contabiliza de manera automática, otorgándoles el 5% de la calificación total. Entonces sí es importante hacerlas. Como les dije, son calificadas automáticamente por plataforma. Son actividades que resultan útiles para que ustedes luego puedan hacer sus actividades integradoras y que les salgan bien. Y son actividades sencillas porque son cuestionarios con respuestas de elección múltiple o esquemas para organizar información. Entonces, sí es importante ingresar esas actividades del lapicito y hacerlas. En cuanto a nuestras actividades integradoras, cada semana se tienen que entregar 2 tareas. En semana 1 se entrega actividad integradora 1 y 2, en semana 2 actividad integradora 3 y 4 y en semana 3 actividad integradora 5 y 6. Son 6 actividades integradoras en 3 semanas. En la cuarta semana lo que tenemos es un proyecto integrador, entonces es una sola actividad y esa actividad integra los conocimientos de las 4 semanas completas. Estas actividades las califica el facilitador y se califican de acuerdo a una rúbrica. Cuando ustedes ingresan al apartado de la actividad y se fijan qué es lo que tienen que hacer, también aparece allí un enlace que les lleva a la rúbrica, y la rúbrica consiste en un documento que les señala qué es lo que debe de tener su actividad para que aseguren el 10. Entonces la rúbrica sí es importante que ustedes la vean y la utilicen como un checklist. Es decir, una vez que ustedes ya tienen lista su actividad, se cercioren. Mi actividad cuenta con 0 errores o faltas de ortografía. Responde a todas las preguntas. Eh, Cuenta con captura de pantalla de tal cosa. Es decir, se usa la rúbrica como un checklist para que vean ustedes qué es lo que sí tienen y qué es lo que les está haciendo falta, y de esa manera aseguren el 10, porque el facilitador califica esas tareas de acuerdo a esa rúbrica, a nada más. Para que ustedes lleven a cabo sus actividades, pues es muy importante que lean bien las instrucciones con detenimiento, desde el principio hasta el final. A veces, pues vemos muchas letras y entonces leemos someramente, lo hacemos muy rápido y nos perdemos de ciertas cosas. Es importante leer primero el documento completo, desde el principio hasta el final, para ya después pues empezar a hacerlo. Cada actividad se nos solicita que le pongamos un nombre en particular. El nombre nos dice
escribe apellidos, guión bajo, nombres, guión bajo, AI, que es actividad integradora, el número de la actividad, AI1, AI2, AI3, S de semana y semana 1, semana 2, depende qué semana sea, pues S1, S2, S3. Entonces hay que ponerle ese nombre al archivo cuando lo guardemos en nuestra computadora. Habrá facilitadores que no penalicen el que no coloquemos la nomenclatura, pero habrá facilitadores a los que sí les sea importante. ¿Por qué? Porque a veces hay facilitadores que trabajan descargando todas las actividades en su computadora para después calificarlas sin usar el Internet, ¿no? Eso es posible. Entonces, si no viene la nomenclatura, no vas a saber bien de quién es la tarea. Si nada más dice tarea 1, pues no vas a ver a quién le corresponde. Entonces, por eso es importante acostumbrarse a guardar los archivos en la computadora con la nomenclatura que nos está pidiendo la tarea. Las tareas, como les mencioné, hay que hacerlas luego de haber leído los recursos. A veces, pues también ingresamos al aula y luego nos vamos a la tarea que hay que hacer y no revisamos nada más. Y vamos leyendo lo de la tarea y la hacemos, la mandamos el mismo lunes y resulta que hay cosas que nos hicieron falta, porque hay que primero leer los recursos, consultar los recursos para que luego cuando hagamos la tarea pues sepamos bien de qué nos están hablando. También es importante que cuando en las tareas nos hagan preguntas, pues nosotros coloquemos allí lo que pensamos y lo que aprendimos. Es importante que no copiemos y peguemos nada más la información, sobre todo porque habrá conocimientos que vayamos a reflejar en nuestras tareas que si nada más copiamos y pegamos, pues es considerado plagio. Es importante ejercitar la paráfrasis, es decir lo que dijo el autor, pero con nuestras propias palabras, utilizando sinónimos, eh, y que coloquemos lo que hemos entendido. Nuestro facilitador nos va a calificar y nos va a conocer a través de nuestras entregas, porque pues no nos puede ver, no puede platicar con nosotros. Entonces, sí es muy importante que coloquemos en las actividades lo que aprendimos, lo que pensamos, nuestras reflexiones, lo que hemos entendido. Y habrá también algunas asignaturas en las que nos soliciten que pongamos de dónde obtuvimos el conocimiento, de dónde obtuvimos la información y entonces que pongamos allí nuestras fuentes eh, que consultadas. Y además, pues que esas fuentes sean fuentes confiables, es decir, que no me limite a entrar a Wikipedia, que no entre a Buenas Tareas, que no entre a Rincón del Vago, sino que localice artículos de divulgación científica, páginas arbitradas, ¿verdad? Pues será un nivel medio superior. Entonces, pues justamente este nivel medio superior exige que como alumnos pues hagamos trabajos que sean mucho más profesionales, ¿verdad? Que sean académicos. Bueno, las actividades además tienen un periodo para que se puedan evaluar. Entonces es importante que ustedes también tengan esto presente, que de acuerdo al día que hayan entregado ustedes su actividad, el docente, el facilitador, tiene 72 horas hábiles para revisarlas y retroalimentarlas. Entonces, si ustedes entregaron la tarea el lunes, pues no pueden esperar que el mismo lunes se las hayan calificado o que el mismo martes se las hayan calificado. Como ven ustedes en la tabla que está en plataforma, de allí la obtuvimos, si ustedes entregan la tarea un lunes, pues recibirán calificación y retroalimentación miércoles o jueves. Si la entregan un martes, recibirán retroalimentación jueves o viernes. Y así sucesivamente. Entonces, pues que tengan en mente, es importante que tengan en mente esta tabla para que sepan bien, pues cuándo estarán recibiendo ustedes calificación y no se desesperen. Eh, las actividades se pueden entregar desde el mismo día lunes, si es que han revisado todos los recursos y consideran que la han hecho bien, y el aula, la semana más bien, cada semana cierra los días domingos a las 23:55 horas, es decir, 5 minutos antes de la medianoche. Y una vez que cierra el aula, pues ya no se puede subir la tarea, ¿verdad? Entonces es importante pues hacerla a tiempo.
Y si la actividad la entregué el día domingo, pues estaré recibiendo mi calificación y retroalimentación como día máximo, como fecha máxima, el miércoles de la semana siguiente. Entonces, bueno, esta tablita es para que estén ustedes al tanto de cuándo recibirán calificación. Les comentaba que las actividades socioemocionales pues son las que revisan con su tutor. Semana a semana tienen ustedes una sesión síncrona también con él o con ella, y pues les habla justamente de estas habilidades socioemocionales, y bueno, tienen ustedes que hacerlas porque pues tienen un valor en la calificación. Van a encontrarlas en la semana 1 y en la semana 3, es decir, que deben de resolver la de esta semana, que se llama ¿qué son las habilidades socioemocionales? Y en semana 3 tienen que hacer el ejercicio que se llama redes de apoyo. Entonces, pues sí es importante que las hagan. Y lo mismo, como está en semana 1, pues el domingo a las 23:55 después de ese momento ya no va a estar disponible este ejercicio. Entonces hay que hacerlo antes del domingo para que les cuente. Y les decía también eh, que cada semana hay 2 actividades, pero en la cuarta semana solo hay una y se llama proyecto integrador. Y precisamente porque es un proyecto integrador, quiere decir que integra los aprendizajes de las 4 semanas completas, por lo tanto tiene un peso más alto en la calificación, ahorita lo vamos a revisar, y entonces pues tiene que ser una tarea muy completa. En el caso de este módulo 0, el proyecto integrador se llama Mi Prepa en Línea CEP y se los menciono desde ahora para que sepan el porqué de las actividades que están haciendo en esta semana. Se va a tratar de un documento de Word en el que ustedes van a darle respuesta a dudas que les está haciendo un supuesto compañero. El proyecto integrador dice, por ejemplo, Juan no sabe cómo ingresar a su aula. Ayúdalo. Envíale un mensaje para que lo ayudes. Y entonces ustedes tendrán que redactar un mensaje explicándole a Juan cómo ingresar al aula. Pero ustedes, en esta semana 1, pues ya hicieron una captura de pantalla de mi aula, ya saben lo que hay allí, ya entrenaron en cómo ingresar y entonces cuando se lo expliquen, pues se lo van a explicar preferentemente pues así, con capturas de pantalla, con una explicación completa y además utilizando las reglas de netiqueta. Eso se va a ver en la semana siguiente, pero pues cada vez que nosotros escribimos un mensaje o cada vez que mandamos un correo, tenemos que saludar, tenemos que responder a la duda y al final despedirnos colocando nuestro nombre y nuestro número de grupo. Entonces, cada vez que ustedes escriban un mensaje en el proyecto integrador, pues tendrán que hacerlo siguiendo esas normas de netiqueta, perdón. Y como esa duda, pues hay más. Otro compañero les preguntará qué hay en mi comunidad, otro compañero no sabe cómo comunicarse con el facilitador, alguien más no tiene idea de a qué se dedica el tutor y a qué se dedica el facilitador y ustedes se lo explicarán. Alguien más no sabe cómo contactar al SAC o SAME, entonces pues también ustedes se lo dirán. También preguntan acerca de las reglas de etiqueta, sobre cómo subir una actividad a plataforma, sobre cuántos módulos van a encontrarse ustedes en prepa en línea CEP y cuál es la duración de cada módulo, sobre el periodo de recuperación y finalmente contestar 3 preguntas con reflexiones personales, su opinión particular sobre si ha sido fácil este módulo, qué fue lo más complicado y qué creen que pueden hacer para mejorar. Y pues este proyecto integrador lo van a entregar, lo van a guardar en su computadora con la nomenclatura que se pide. Por ejemplo, si fuera mío, pues sería mis apellidos, Viceno Rubio, guión bajo, mis nombres, Alma Emelina, guión bajo y módulo 0, semana 1, proyecto integrador, debería decir. Proyecto integrador 1. Y el proyecto integrador pues se tiene que entregar el domingo 11 de octubre o antes del domingo 11 de octubre a las 23:55 porque es el día en el que termina, en el que concluye este módulo propedéutico. Vamos a abrir un espacio para dudas. Si alguien tiene alguna inquietud,
Con mucho gusto. Pueden ustedes escribir en el chat y colocar allí sus dudas. Ok. Bueno, la primera actividad se llama los espacios en prepa en línea CEP. Es la primera actividad que ustedes tienen que hacer y varios ya la han entregado. En esta actividad, pues nos piden navegar dentro del aula virtual para que puedan ustedes explicar qué es lo que han encontrado. ¿Qué es lo que han encontrado en el apartado de mi comunidad? ¿Qué es lo que hay en mi campus y para qué sirve lo que hay en mi campus? ¿Y qué es lo que hay en mi aula y para qué sirve cada apartado de los que hay en mi aula? Eh, es importante que, pues ante estas preguntas, ustedes no respondan de una manera demasiado general. Es decir, si les preguntan qué hay en mi aula y colocan, están los recursos, eh, y los medios de comunicación. Pues esa es una respuesta demasiado general. Hay que describir qué es lo que encuentras en mi aula. Bueno, si están los recursos, y los recursos cuáles son, hay, pues son videos, son PDFs, son podcasts, son interactivos, están también las actividades socioemocionales, están también los foros. ¿Y qué foros hay? Bueno, tenemos el foro aprendiendo, tenemos el foro de novedades, el foro de aprendizaje, perdón, el foro social, el foro de dudas técnicas, el foro de aprendizaje entre pares, ¿verdad? Entonces, hay que explicar de una manera pues más específica qué es lo que se encuentra en cada apartado. Y nos pide también que incluyamos capturas de pantalla de algunos espacios. Además, nos solicita que contestemos cuáles son las diferencias que encontramos entre Prepa en línea CEP, el aula virtual de Prepa en línea CEP y el aula de una escuela presencial. Y pues también ahí es importante que profundicemos, ¿verdad? Eh, todos hemos ido a una escuela en modalidad presencial y pues sabemos que tenemos un salón de clases, que tiene un docente que está allí físicamente y tenemos compañeros que también pues comparten el espacio de manera síncrona, estamos en un mismo espacio físico, utilizamos libros de texto, útiles escolares, tenemos un horario, debemos de utilizar un uniforme, seguir ciertas reglas, mientras que en un aula virtual pues la situación es diferente. No tenemos que desplazarnos, no tenemos que realizar un gasto de transporte, podemos ingresar 24/7, ¿verdad? En cualquier momento del día. La comunicación no es síncrona, es decir, yo puedo externar una duda y me van a responder pues dentro de unas horas o al día siguiente, entonces tengo que ejercitar pues mi paciencia, mi tolerancia, eh, además, pues no necesitaré uniforme, no necesitaré varias cosas, ¿no? Entonces hay que hablar justamente de una manera más profunda de las diferencias que hay entre pues un aula virtual y un aula física. Y también nos pide que respondamos, perdón, a cómo nos sentimos al realizar nuestra primera actividad integradora, esta primera actividad integradora. Entonces, pues también profundizar en ello, en qué momento me sentí perdido, qué espacio no encontraba, en qué momento me sentí ya eh, más habituado, más confiado, ¿no? Profundizar pues entonces en cómo nos sentimos. Les decía que la actividad nos solicita que incluyamos capturas de pantalla y para incluir capturas de pantalla, plataforma nos sugiere utilizar una tecla de nuestro teclado de la computadora que dice imprimir pantalla, ¿no? Imp, dice así la tecla. Y bueno, nos dan ahí un PDF con los pasos. Pero
en esto del uso de la tecnología, siempre hay más de una ruta para hacer las cosas. Siempre hay varios caminos para llegar a un fin. Entonces, otro de los caminos que podemos utilizar es el de la herramienta de recortes. Si nosotros le damos clic al inicio en nuestra computadora, pues vamos a encontrarnos eh, esa herramienta de recortes. Y entonces, una vez que se abra la ventanita, pues solamente debo de dar clic en donde dice nuevo y seleccionar lo que quiero recortar de mi pantalla. Y luego, pues ya nada más le doy copiar, que son este par de hojitas que están aquí, y ya lo puedo pegar lo que he cortado, puedo pegarlo en cualquier documento. Voy a hacer un breve ejemplo para que ustedes vean. Se supone que estoy compartiendo toda mi pantalla y bueno, quiero recortar este diagrama que me ha gustado y lo quiero pegar en una tarea. Entonces le doy clic aquí abajo del lado izquierdo donde dice inicio y va a aparecer un cuadro de diálogo y en ese cuadro de diálogo pues yo tengo que localizar la herramienta de recortes. Y entonces pues me dispongo a buscarla, perdón. Eh, la encontramos en accesorios de Windows y aquí abajito dice herramienta de recortes. Le doy clic y entonces me va a aparecer justamente esta ventanita de herramienta de recortes. Solo tengo que darle clic aquí donde dice nuevo y entonces voy a recortar, es decir, con clic izquierdo y arrastrando el mouse, voy a recortar lo que me interesa. En este caso me interesa este diagramita. Ya lo tengo. Ahora le doy clic en copiar y me voy a otra hoja y pues doy clic en pegar. Y entonces ya tengo una captura de pantalla. Es un recorte en realidad, pero es lo mismo que la captura de pantalla. Espero que sí haya quedado clara esta manera. Otra manera pues es tomarle una fotografía con mi celular y luego pues compartir la imagen, pegar la imagen a mi documento. O captura de pantalla de mi celular pues también se puede hacer a través de los botones de volumen y encendido apretados al mismo tiempo y pues se hace una captura de pantalla de lo que hay en el celular. Am, Voy a ver aquí las dudas, miren, ya aparecieron varias. Verónica dice, mi hermana sí puede acceder a mi cuenta, pero yo no. No sé si es mi teléfono o qué onda, pero yo no puedo. Ok. Entonces, si su hermana sí puede acceder, tendrá que ver con, pues, que es necesario. Ah, no, pero lo hace desde el teléfono. Híjole. Ahí sí no sé. Sé que en las computadoras, pues, hay que borrar cookies eh, para acceder. Pero, pues, en los teléfonos no, la verdad no sabría decirle. Tendrá usted que, como le mencionaba, solicitar apoyo al asesor tecnológico. Akane dice, hola, buenas noches, ¿en dónde encuentro las especificaciones de esos recursos? ¿De cuáles recursos? Si quiere formular la pregunta de otra manera. Rubí dice, ¿qué pasa si en el cuestionario, en el primer intento, solo tuve una mal? ¿Es necesario realizar los otros dos intentos o toman en cuenta? Plataforma respeta la calificación más alta obtenida entre los intentos de esos cuestionarios que se califican. De hecho, en alguna parte ahí en el cuestionario dice modalidad calificación más alta, ¿no? Entonces, entre los intentos toman en cuenta la más alta. Puede ser que un uno haya sacado cero de plano, pero si en el otro saqué 10, me toman el 10. Acá me dice, porque hice esa tarea, pero temo que sea así de genérica como dices. Ok. Ahorita vamos a ver, a revisar las rúbricas y vamos a ver dónde las encontramos.
Brandon dice, hola, buenas noches. Yo tengo una duda porque realicé el trabajo socioemocional, pero no me da la opción para realizar el envío del trabajo ya realizado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Brandon, aquí hay dos situaciones. El, la actividad socioemocional que se tiene que hacer es la verde, la del lapicito. La otra, la moradita, que es como un documento interactivo donde usted puede escribir directo en el documento, ese no se manda a ninguna parte, no se envía a nadie. Ese es solamente personal. El que sí se tiene que resolver es el verde del lapicito. Acá me dice de los de la primera tarea, ¿para qué sirve cada recurso? Ah, ok. Sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos a... mm, ay, no, esa no era. Vamos a compartir la, una pantalla de Chrome, que es la de plataforma. Vamos a ver si no me ha sacado. Sí, ya me sacó. Pero ahorita ingresamos otra vez. Ahí está. Ya estoy en mi aula. En la parte inferior del aula, después de las semanas 1, 2, 3, 4, hay un espacio que dice contenido extenso. Si usted le da clic, van a aparecer unos PDFs, unidad 1, 2, 3 y 4. Am, yo ya descargué la unidad 1 y, em, perdón, y ya la tengo aquí. Entonces vamos a ver. Esa unidad 1 se llama contenido extenso y es un documento de PDF que tiene el resumen, digamos, de todo lo que viene en esta semana 1. Dice 1, conociendo Prepa en línea C en la página 4. 2, conociendo mi aula en la página 11. Y entonces si yo ingreso a la página 4, a la página, es decir, si yo reviso este contenido extenso, pues me dice qué es lo que hay. Me explica qué es lo que puedo hacer en la comunidad educativa, cuáles son los espacios de la plataforma, cómo es que debo ingresar, que debo poner mi usuario, mi contraseña, voy a encontrar mi campus y allí mismo me dice qué es lo que hay en mi campus. Una vista general de los módulos en los que estoy activo, la administración de mi perfil, mi agenda y las últimas noticias. Y allí se ve la agenda, el panel de navegación. Y bueno, le doy clic a módulo propedéutico pues para entrar al módulo, ¿verdad? Y entonces ya voy a encontrar mi aula. Y vienen los números de estos recursos y cada número tiene su explicación en la siguiente hoja. En el aula, qué es lo que voy a encontrar, qué encuentro en la vista general de módulo, qué encuentro en el portafolio. También viene mi aula y vienen también con números y más abajito explica para qué sirve cada cosa, cada uno de esos números, qué es lo que tiene. Entonces, este contenido extenso, pues yo les invito a que siempre en cualquiera de los módulos en los que ustedes estén, ingresen a él, porque lo pueden descargar, lo pueden guardar en su celular, lo pueden guardar en su computadora, lo pueden imprimir y lo van estudiando sin necesidad de estar conectados a internet, ¿no? Lo reviso en el autobús, lo reviso en la combi, lo reviso acostado en mi cama. Eh, todos los módulos cuentan con este apartado de contenidos extensos. Está hasta abajito de las semanas y pues son unos PDFs con el resumen. En este caso, como es el módulo propedéutico, pues lo que nos presenta es todo sobre el aula, ¿verdad? Pero en módulos posteriores, pues van a ser los temas de estudio de cada asignatura, entonces, de cada módulo. Espero que así haya quedado más claro cómo encontrar las especificaciones que pedía. Dianita dice, hola, buenas noches, espero no dar molestias, pero
¿Cómo podría saber si todas mis actividades han sido entregadas? Bueno, usted tiene que revisar, por ejemplo, el documento que les coloqué al inicio de la semana, en la planeación, y bueno, ahí vienen, hay que entregar 2 actividades, hay que participar, hay que realizar, perdón, la actividad socioemocional, eh, entonces allí viene qué es lo que hay que hacer, pues usted se fija si ya lo hizo o no lo hizo. Tal como les estoy diciendo, es así. En cada semana hay 2 actividades integradoras y en semana 4 lo que hay es un proyecto integrador. Entonces, pues de esa manera vas a ver qué es lo que le hace falta hacer. Bueno, entonces esto era lo relacionado con compartir pantalla, imprimir pantalla, perdón, y cuál era la actividad 1. Y ahora tenemos la actividad 2. La actividad 2 se llama ¿Qué hay en mi aula? Y lo que nos pide pues es que nosotros seamos capaces de identificar cuál es el grupo al que pertenecemos, que podamos actualizar nuestro perfil de estudiante, que sepamos quién es nuestro facilitador y que sepamos cómo comunicarnos con él. Entonces, bueno, eso es lo que nos pide, ¿no? Nos pide que pues mostremos nuestro perfil y en ese perfil aparezca el número de nuestro grupo, cuál es nuestro grupo. Y entonces, bueno, pues lo encontramos justamente al ingresar por ejemplo, cuando le damos clic a facilitador, pues aparece en qué campus está asignado ese facilitador y aparece el número del grupo. El grupo, el número del grupo también es una nomenclatura. En este caso es M0, módulo 0, C6, campus 6, significa que nosotros, nuestra aula virtual está en un campus que es el campus 6. La generación a la que pertenecen ustedes es la generación 26 y el grupo nuestro es el 348. Así es como se divide esta nomenclatura, eso es lo que quiere decir. Entonces, este es nuestro grupo. Módulo 0, campus 6, generación 26 y el número 348. Ese es el grupo al que pertenecemos. También nos pide esta actividad que seamos capaces de editar nuestro perfil. Entonces, donde aparece nuestro nombre, le damos clic a la flechita y va a aparecer esta ventanita. En esta ventanita le damos clic en donde dice editar perfil. Y nos va a aparecer el cuadro de diálogo en donde podemos nosotros colocar una descripción, es decir, presentarnos y también colocar nuestra imagen de usuario, es decir, subir una foto. Eso lo tenemos que hacer, tenemos que actualizar nuestro perfil, editarlo. Forma parte de la tarea. Si no editan su perfil, si no lo actualizan, pues van a tener puntos menos en esta actividad. Entonces, sí es importante que actualicen su perfil colocando una fotografía en él. De hecho, se los mandé en un mensajito para que no se les olvidara. También pide esta tarea que sepamos identificar a los participantes, que también están ahí en el aula virtual del lado derecho. Dice facilitador, SAC, lista de compañeros, tutor también dice. Y si le doy clic a facilitador, pues ya va a aparecer eh, el nombre del facilitador, su foto, el nombre del grupo nuevamente. Y si le doy clic en seleccionar, en habilito seleccionar y luego le doy clic en enviar mensaje, pues voy a poder escribirle un mensaje al facilitador preguntándole algo o saludándole. Entonces también esta actividad nos pide que sepamos mandarle mensaje al facilitador. Que eso fue algo que les coloqué en el foro aprendiendo, ¿verdad? Una captura de pantalla de los pasos para enviarle mensaje al facilitador. La actividad también pide que pongamos una captura de pantalla de nuestra participación en el foro aprendiendo. Aquí en las actividades que he revisado hay algunas en las que ponen una captura de pantalla, pero del foro social o del mensajero del aula. Y no es eso lo que pide, pide foro aprendiendo. El foro aprendiendo ya vimos que está aquí en, en la semana 1, en el espacio de los recursos, es un recuadrito naranja que dice foro aprendiendo. Ahí es donde debo dar clic para poder poner una participación. Recordemos que el foro aprendiendo es para poner dudas,
sobre las actividades o dudas académicas. Entonces eso es lo que tenemos que compartir en la captura de pantalla de nuestra participación en el foro Aprendiendo. Eh, y también debemos de demostrar en esta actividad que sabemos dónde está el portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias, digamos que sería nuestra boleta de calificaciones. Si le damos clic ahí donde dice portafolio de evidencias, nos va a aparecer nuestro nombre de aspirante y van a aparecer las actividades que ya entregué, cuánto me saqué, las actividades que no he entregado. Y al final de esta pantalla, es decir, si yo me deslizo más abajo en el portafolio de evidencias, va a aparecer la calificación que llevo acumulada. Debo de llegar al 100, que sería el 10. Entonces, para eso sirve el portafolio de evidencias, para saber qué es lo que ya entregué, qué me falta por entregar y cuánto me saqué en cada una de las actividades. Eh, También me pide esta segunda actividad que yo coloque una captura de pantalla del espacio de avisos, del tablón de avisos, que ya lo vimos, y de los foros de apoyo que existen. Y finaliza con unas preguntas. Dice, ¿cuál es tu grupo? Pues ya vimos cuál es nuestro grupo. ¿Cómo se llama tu facilitador? Pues aparece allí cuando le doy clic en facilitador. Eh, ¿Para qué es que sirve el apartado de portafolio de evidencias? Lo acabamos de mencionar. ¿Y qué acciones se pueden realizar en el bloque administración? Si ustedes ingresan aquí donde dice administración, ¿qué es lo que van a encontrar allí? Aquí mismo se ve. Dice administración del módulo, voy a encontrar usuarios, voy a encontrar reportes, voy a encontrar el portafolio de evidencias y ajustes de mi perfil. Entonces ya sé qué es lo que tengo que hacer en ese bloque de administración. Eh, entonces, bueno, esas son las dos actividades que hay que entregar en esta semana. Además de todos estos recursos que ya hemos mencionado, pues tenemos dos foros de apoyo, el foro social y el foro de dudas técnicas. El foro social ha sido moderado, ha sido abierto por la tutora y les ha colocado allí una dinámica para que se conozcan, para que socialicen. Entonces, en ese foro sí pueden poner saludos, sí pueden poner imágenes y contestar a esas preguntas que coloque su tutora. A diferencia del foro Aprendiendo, que es solamente para dudas académicas. En ese foro no se ponen saludos, no se ponen imágenes o felicitaciones, ¿no? Sí se pueden poner capturas de pantalla porque este módulo pues, tiene que ver con capturas de pantalla, pero es un foro académico, el foro Aprendiendo. En cambio, el foro social, pues en ese sí se puede conversar. Y el foro de dudas técnicas, pues es para recibir apoyo relacionado con que algún recurso no abre o con que hay algo que no puedo descargar, no puedo ver. Entonces, allí en ese foro de dudas técnicas puedo colocar mi duda. Pero lo mejor, lo repetimos, pues es enviarle un correo a la persona de soporte técnico, que en el caso de nuestro grupo es el señor Víctor Hugo Trejo y su correo es soporte.propedéutico6. Y es importante que cuando ustedes envíen una duda a soporte técnico, pues lo hagan saludando, ¿verdad? Eh, por ejemplo, estimado Víctor, apreciable Víctor, buenas noches, Víctor. Luego, pues describir cuál es la situación, para qué necesito ayuda, colocar mi nombre completo, el grupo al que pertenezco y además la captura de pantalla del error o de la situación que le quiero reportar. Si no tiene captura de pantalla, no nos puede ayudar como es debido. Si no tiene el nombre completo o el número del grupo, tampoco nos puede apoyar. Como vimos, nosotros estamos en el campus 6. Ese campus 6 tiene gran cantidad de grupos y cada grupo tiene 90 alumnos. Entonces, pues las personas de soporte técnico y los supervisores de aseguramiento pues son figuras, son agentes educativos que atienden a una gran cantidad de alumnos. Entonces, para que puedan apoyarnos rápido y bien, necesitan todos los datos completos. La captura de pantalla, el nombre completo y el nombre del grupo, el número del grupo. Si no sé el número de grupo, puedo poner también mi CURP. Pero sí es muy importante pues seguir estos pasos para poder enviar dudas
a cualquier agente, ¿verdad? Y que nos puedan atender rapidito. Voy a ver si ha aparecido alguna duda nueva. Ah, si se puede volver a enviar, creo que sí me equivoqué en la tarea. Sí, las actividades, pues si ustedes las entregan pronto, pues se pueden, por ejemplo, quienes entregaron el lunes ya recibieron calificación ayer, quienes entregaron el martes recibieron calificación hoy. Entonces, si su calificación no es la que necesitan, pueden corregir su actividad y volverla a mandar. Pero si la mandan jueves, si la mandan viernes, pues va a ser calificada hasta el lunes o el martes y entonces pues ya no se puede volver a subir porque el aula o la semana ya habrá cerrado, ¿verdad? Berenice dice, sobre lo del perfil, puse mi foto, pero sale de lado. Bueno, no te preocupes. Digamos que la actividad lo que solicita es que se demuestre que eres capaz de actualizar tu perfil colocando en él una fotografía. Entonces ya si salió de ladito, pues no hay tanto problema, ¿verdad? Ya luego lo podrás modificar. Eh, Les había comentado acerca de la rúbrica, ¿verdad? Que querían verla. Entonces, pues vamos a ver la rúbrica de la tarea uno. Bueno, creo que primero vemos en dónde la encontramos, ¿verdad? Eh, Estamos en nuestra aula virtual, en la semana uno, y entonces ingreso a mi tarea uno, actividad uno, que se llama Los espacios en prepa en línea C. Entro a mi actividad y bueno, pues veo las instrucciones, cuál es el propósito de esta actividad, qué necesité haber revisado antes de hacerla, qué es lo que voy a entregar y cómo lo voy a hacer. Y entonces me viene aquí el enlace para que yo descargue el documento, es decir, aquí hasta me lo ponen facilito porque ya me dan el documento con membrete y todo para que yo la haga, ¿verdad? No tengo que yo inventar una portada ni nada, ya está lista, solo es para que la llene. Eh, y entonces, bueno, dice, resuelve el documento tal y como te lo piden. Cuando termines de resolverlo, guárdalo en tu computadora siguiendo esta nomenclatura. Sube tu archivo, o sea, entrégalo. Si no sabes cómo hacerlo, revisa el video, ahí se explica cómo subir la tarea. Y luego dice cómo se evaluará. La evaluación de tu actividad se realiza con base a la siguiente rúbrica. Entonces, pues tendré yo que ingresar, darle clic a esa palabra en morado que dice rúbrica para poder encontrar eh, qué es lo que me van a evaluar. Y entonces vamos, yo ya la descargué y entonces vamos a verla. Aquí está. Rúbrica de la actividad integradora 1 que se llama Los espacios en prepa en línea C. Y vienen las calificaciones. Si soy experto, me voy a ganar la mayor cantidad de puntos. Y de allí van bajando los puntos hasta llegar a requiere apoyo. Y vienen los criterios de desempeño cognitivo, es decir, sobre lo que sé, sobre conocimiento, actitudinal, que tiene que ver con mi comportamiento, el saber ser, comunicativo, si soy capaz de comunicarme, y pensamiento crítico. Son las cuatro, los cuatro criterios de desempeño que se evalúan y se evalúan de acuerdo a estos niveles. Experto, capacitado, aceptable, aprendiz o requiere apoyo. Entonces, les digo, ustedes úsenlo como un checklist para que vean eh, qué es lo que les está haciendo falta. Para que yo me saque 10 en la tarea, pues tendrá que ser experto en todos los criterios. Entonces, en el cognitivo dice, para que yo me saque 10, debo de demostrar que identifico los espacios de plataforma de prepa en línea C. Es decir, que identifico el portal, mi comunidad de aprendizaje, mi campus y mi aula. Que especifico sus funciones, o sea, para qué sirve cada uno, que coloco las capturas de pantalla en los espacios solicitados en la tarea y que escribo detalladamente para qué sirve cada apartado. Luego, también tengo que haber
respondido de manera clara y precisa a las 2 preguntas de reflexión que se me presentan. Y además, debí haber participado en el foro aprendiendo, colocando una pregunta o respondiéndole una duda a algún compañero e incluyendo captura de pantalla de mi participación en el foro aprendiendo. Si yo hice todo esto, pues voy a tener los primeros 40 puntos. Entonces, eso es lo que tengo, para eso es lo que tengo que usar la rúbrica, el checklist para ver qué me falta y qué sí hice. En lo actitudinal, dice, emplea la tecnología para elaborar un documento en un procesador de texto con la información solicitada, cuya presentación es limpia y organizada. Atiende las indicaciones para entregar la actividad, es decir, pues uso la nomenclatura y sigo todos los pasos. Utiliza correctamente el espacio destinado para su entrega y lo hace dentro de los tiempos estipulados y con la nomenclatura solicitada. Es lo que les decía, habrá facilitadores que me van a restar puntos si yo no uso la nomenclatura, porque aquí está, en el nivel de aprendiz, aquí dice, no lo hace dentro de los tiempos estipulados y con la nomenclatura solicitada. Entonces, si no lo hago con la nomenclatura, pues me van a bajar puntos. En el aspecto comunicativo, para que me saque 10, tengo que haber expuesto de manera clara mis ideas, haber presentado la información de una manera en que la lectura sea fácil y se pueda comprender. La información que presento y los procedimientos pues tienen que ser pertinentes y corresponder a los elementos solicitados. Y además pues tengo que redactar bien, tener buena ortografía y tener buenos signos de puntuación. Fíjense cómo baja puntos si tengo errores de ortografía, de 1 a 2 errores, de 3 a 4 errores, de 5 a 6 errores o más de 6 errores. Voy bajando de nivel. Entonces, también es importante revisar la ortografía. Ya dijimos, estamos en un nivel medio superior, entonces, pues nuestros trabajos tienen que estar dotados de profesionalismo. Si tengo dudas de cómo se escribe una palabra, pues siempre puedo utilizar el diccionario de la Real Academia Española. Ahí aparecen cómo se conjugan los verbos, aparecen cómo utilizar las palabras, cómo escribirlas bien. Puedo utilizar también aplicaciones para la ortografía, utilizar mi corrector de ortografía de Word. Siempre fijarme antes de mandar mi tarea que esté bien escrito y que se entienda lo que escribí, ¿verdad? Y el último criterio, pensamiento crítico. El alumno reconoció los apartados que integran plataforma de prepa en línea CEP y además plantea conclusiones concisas sobre por qué es importante conocer estos apartados para optimizar su uso como espacio de estudio. Entonces, si cumplo con todo esto, me voy a sacar 10 en mi actividad, 100 puntos en mi actividad. Por eso les decía, pues, que es importante revisar la rúbrica, porque en base a ella es como nos califica nuestro facilitador. No se basa en otra cosa más que en la rúbrica. Dianita dice una pregunta, ¿dónde me tengo que meter para ver la pantalla que nos está mostrando? La rúbrica. Vamos a poner la ruta de nueva cuenta. Déjenme ver. Estoy dentro de la tarea. Bueno, regreso al módulo propedéutico para no perdernos, ¿verdad? Aquí estoy en el aula virtual y entonces ingreso a cualquier tarea. En este caso, por ejemplo, la tarea 2, ¿qué hay en mi aula? Y ya que ingresé a qué hay en mi aula y que ya vi qué tengo que hacer y qué es lo que voy a entregar, entonces veo donde dice cómo se evaluará y doy clic en donde dice rúbrica. Es una palabra que está en morado, es un enlace. Cuando yo le dé clic a donde dice rúbrica, va a aparecer justamente este documento. Y allí viene todo lo que debe de tener mi tarea. ¿Qué tal? ¿Alguna otra inquietud? En cuanto a las
a las, a las actividades, ay, espérenme porque me hago bolas. Una ventana. Ah, Hassel dice, las rúbricas de evaluación cambian en cada actividad o siempre son las mismas, cambian en cada actividad. Cada actividad pide ciertas cosas particulares, tiene ciertos objetivos de aprendizaje y entonces eso es lo que nos exige la rúbrica. Por ejemplo, esa es la actividad integradora 2 que hay en mi aula. Cuando ustedes la descarguen, pues esto es lo que les sale, ¿verdad? Un documento de Word que ya tiene membrete y que ya tiene las preguntas y todo. Como les decía, deben de leer completas las instrucciones y decía la rúbrica, por ejemplo, pone las capturas de pantalla en los espacios que están dispuestos para eso. Entonces, este cuadrito es para poner la captura de pantalla. Entonces, aquí es donde la voy a poner, no en otro lado, por ejemplo. Lo mismo dice, entra a perfil, ubica el botón editar perfil y después de realizar los cambios, haz una captura de pantalla y agrégala en este espacio. Y entonces aquí pego la captura de pantalla de mi perfil editado. Luego dice, haz clic en facilitador y comparte una captura de pantalla donde se vea el nombre del facilitador y hazlo en este espacio y utilizo el recuadro que me están ofreciendo. Haz clic en el nombre de tu facilitador y mándale un mensaje de saludo y toma una captura de pantalla de ese mensaje que le mandaste y colócala en este espacio. Eh, y en donde dice contesta las siguientes preguntas, pues es importante, por ejemplo, que a lo mejor yo utilice otro color de tinta. ¿Cuál es tu grupo? Mi grupo es el, ¿se acuerdan cómo era? Y entonces coloco la nomenclatura, ay, la nomenclatura de mi grupo. ¿Cómo se llama mi facilitador? Mi facilitador se llama, y entonces para que se note cuál es la respuesta, les decía, lo puedo colocar con otro color. ¿Para qué sirve el apartado de portafolio de evidencias? El portafolio de evidencias sirve y lo pongo de otro color. De esta manera, pues me aseguro de que se noten mis respuestas, ¿no? Que no vaya a hacer que a mí misma se me pase, porque he revisado tareas que no tienen, no respondieron, por ejemplo, estas dos, las dos últimas, pues porque todo está negro y en color negro y además en negritas, y entonces como ya estoy muy metido dentro de la actividad, pues a lo mejor no me doy cuenta, se me pasa. Entonces ese es un buen tip para que conteste yo todas las preguntas y no se me olvide ninguna, cambiarle el color al espacio de las respuestas. ¿Cómo ven? ¿Tienen ustedes alguna otra inquietud sobre lo que hay que hacer en esta semana? No sé si nos esté haciendo falta algo. Si, si ustedes no tienen alguna otra inquietud, bueno, de cualquier manera, pues saben que pueden ustedes enviar mensaje a través del mensajero de plataforma eh, o también al correo electrónico personal y pues van a ser apoyados. Michelle dice, si ya terminamos nuestras actividades, ¿podemos seguir con las de la siguiente semana? Pues el espacio para subir las actividades de la siguiente semana no está habilitado, entonces no se pueden realizar entregas. Eh, pero o sea, si sí está habilitado, si sí están habilitados los recursos, pues usted puede consultarlos, no hay ningún problema. Pero subir la tarea, pues no se puede porque no está habilitado el espacio. El espacio va a quedar el domingo a la medianoche, ya se habilita y se puede empezar a subir tareas.
¿Qué más? Qué otra inquietud tienen? Ya vimos cómo capturar pantalla. eh, qué más podemos ver que tengan ustedes duda? ¿Nada? ¿Se les dificulta algo? Lisa dice, buenas noches, al terminar las actividades sale que llevamos el 27%. ¿Es normal? Pues mm, la verdad no sé muy bien cómo esté saliendo esto de los porcentajes. Voy a, voy a revisar. Eh, pero sale en dónde? ¿En mi avance? ¿Es ahí donde dice mi avance? ¿O en dónde le saldrá? Ah, ok. Bueno, ese espacio de mi avance justamente muestra si se han estado realizando o qué progreso se lleva con las actividades. Entonces, si ya tiene lista la actividad integradora uno, la actividad integradora 2, el cuestionario socioemocional, que son los tres primeros cuadritos que muestra, si le muestra 27%, pues ya está listo. Eso es lo que les había comentado eh, que les iba a enseñar, ¿verdad? Los porcentajes que vale cada actividad, ¿no? Mm, déjenme ver. Ahí está. Les había comentado que aquí en el aula virtual, en la presentación del módulo, en este icono que dice actividades y evaluación, que es moradito, si ustedes le dan clic, va a aparecer eh, los porcentajes justamente de lo que vale el curso. Fíjense. En semana uno son dos actividades integradoras y el cuestionario de habilidades socioemocionales, el verde del lapicito. Si contabilizamos, pues es 7 más 5 y una ponderación de este otro 5% que es actividad en plataforma. Eso sí no se los he comentado. Plataforma contabiliza de una manera automática, porque pues es un software, eh, contabiliza, por ahí alguien prendió su micrófono, contabiliza o tiene una estadística de a qué horas ingresan ustedes al aula, cuánto tiempo duran dentro del aula, qué días ingresan y a qué recursos ingresan, a qué le dan clic. Entonces, eso es algo que plataforma contabiliza de manera automática y lo coloca aquí en este 5% que se llama actividad de plataforma. Ese 5% no lo otorga a nadie, es automático. Entonces, sí es de suma importancia que ustedes revisen todos los recursos de cada semana para que aseguren ese 5%. Y entonces tenemos que cada actividad integradora vale el 7% de la calificación, son dos en semana uno, dos en semana 2 y dos en semana 3 y juntan el 42% de la calificación. El proyecto integrador, que les dije pues, que tenía un peso muy importante, que se hace en semana 4, vale el 30% de la calificación. También en semana 4 va a haber un foro que se llama foro de integración, que cuando lleguemos a esa semana se va a explicar la dinámica, porque pide cierto número de participaciones y en determinados días y vale el 8%. Una autoevaluación, que es una actividad también verde de lapicito que aparece en semana 4, donde ustedes van a comentar eh, cuál fue la actividad más difícil de hacer, por qué, cuál fue la actividad más fácil, por qué. Es decir, van ustedes a evaluar sus propios aprendizajes. Y los verdes también del lapicito de habilidades socioemocionales, que hay uno en semana 1 y uno en semana 3 y cada uno vale el 5%. Entonces,
Si ustedes suman todo esto, pues se reúne el 100% de la calificación. Y bueno, pues para quedar habilitados para ser alumnos y ya no solamente aspirantes, pues deberán de tener una calificación, por supuesto, aprobatoria, ¿verdad? Eh, Hassel dice, al estar respondiendo a su compañera, es porque solamente llevamos el 27% del módulo propedéutico porque vamos en la primera semana. Así es. Carla Reyes dice, buenas noches, el cuestionario de emociones se sube, cuenta como calificación. Ya les había comentado que solamente se responde el verdecito. Vamos a verlo para que no nos confundamos otra vez. Estamos en semana uno y semana uno tiene esta actividad socioemocional moradita que no se sube a ninguna parte, que es algo personal, es particular, no se entrega. El que sí se debe de responder es este. Ejercicio, cuestionario socioemocional. Ese es el que sí se debe de responder porque tiene una calificación. Eh, y como les decía, se debe de responder en esta semana porque el domingo a las 23:55 que quede cerrada semana uno ya no se va a poder responder. Y pues ya vimos que tiene un valor y que solamente vamos a encontrarnos uno en semana uno y uno en semana 3. Dice Yesenia, buenas noches. A mí no me abren algunos archivos en el celular a pesar de tener las aplicaciones para documentos. Es necesario abrirlos en una computadora. Seguramente sí, sobre todo los que son interactivos, pues es un poco complicado que abran en el celular. Pero como les comentaba, pueden ustedes descargar el contenido extenso. Si ustedes descargan los contenidos extensos, ahí van a tener toda la información. Les decía que lo encuentran aquí abajito de las semanas, semana 2, semana 3, semana 4. Aquí está contenido extenso. Le dan clic al signo de más y van a aparecer los contenidos extensos de las 4 semanas. Y son documentos de PDF que ustedes pueden descargar y guardar en su teléfono, guardar en su tablet, en su computadora o imprimirlos y los pueden ir revisando sin necesidad de estar conectados a internet. Y es todo el resumen de toda la semana. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado presentes en esta sesión síncrona. Recuerden que las sesiones, si en algún momento no pueden estar ustedes en vivo, pueden revisar posteriormente la grabación, va a estar disponible por si les queda alguna inquietud. Eh, y bueno, es una sesión síncrona cada semana. Entonces vamos a tener 4 sesiones síncronas para platicar de las actividades. Les deseo una noche agradable y pues mucho éxito en sus tareas y en sus actividades. Que descansen. Hasta pronto.